Entre el 92 y 96, después de Corea, probablemente no hubo resultados tan altos. Sin embargo, en el año 95 habíamos obtenido medalla de oro en los Juegos Panamericanos. ¿A quién habíamos ganado? Le habíamos ganado al récord del mundo Bernardo Segura de México. En ese periodo de tiempo, mi prioridad prácticamente era recaudar dinero. ¿Por qué razón? Porque en el año 92 el municipio de Cuenca me regaló un terreno. Nosotros no teníamos casa propia. Entonces, en el periodo del 92 al 96, recaudar dinero era la necesidad para construir la casa. Y había ocasiones, lógicamente, que debido a mis viajes para los campeonatos del mundo, podíamos intercambiar ropas con equipos de otros países. Y cuando regresaba a Ecuador, a veces iba a entrenar. Y pasó en alguna ocasión que yo salía al entrenamiento y luego del entrenamiento regresé solo con camiseta y con short. Entonces mi madre me dijo, ¿y qué pasó con tu ropa? ¿Dónde está tu ropa? Y le dije, lo que pasa es que un amigo le gustó mi calentador y le dije, te vendo. Entonces mi madre se puso a llorar y me dijo, no es posible que tú vendas todas las cosas para construir la casa. Y a mí honestamente no me interesaba si tenía yo buenos zapatos, malos zapatos, o si podía vender todo lo que tenía encima mío. Lo que yo necesitaba es darle una casa física a mi madre. Y luego de eso también teníamos problemas porque, si bien es cierto, empecé a tener un auspiciante el cual invirtió en mí entre el 92 y el 96, 4 años. Sin embargo, la mayoría de dinero iba no para mi alimentación, sino lo poníamos para la casa. Entonces empecé a tener problemas. Habían días que yo tenía entrenamientos muy intensos, muy difíciles, y llegaba a la casa y comía tal vez arroz con tomate, no había más. Para un atleta de alto nivel que está preparándose para un campeonato del mundo, necesita tener un equilibrio en su alimentación. Pero a mí no me importaba porque mi necesidad prioritaria era construir el hogar físico para tener a mi familia. ¿Y por qué Chocho no se dio cuenta de eso? Probablemente Chocho solo podía observar lo que le decía los tiempos, los cronómetros. No sabía lo que estaba pasando en mi alma. Y mi alma tenía una prioridad, que era mi familia antes que mi salud. Y quizás solo yo llegaba a la pista, cumplía las marcas, la parte fisiológica del ejercicio. Pero la parte emocional, la parte alimenticia, en algunos deportistas dicen el entrenamiento invisible, no se estaba cumpliendo adecuadamente. Así fuimos hasta el campeonato del mundo, luego de haber ganado los Panamericanos, luego de haber ganado el récord del mundo. Y claro, empezó a afectarme el no tener una buena alimentación, el no cuidarme bien. Y llegamos al campeonato mundial en el mes de agosto, el resultado fue muy malo, quedé en penúltimo lugar. Y el que ganó el campeonato del mundo en el año 95 era un italiano, Michel Didoni. En el año 95, Michel Didoni campeón del mundo. En el año 92, Jefferson Pérez campeón mundial juvenil. Michel Didoni quedó en cuarto lugar. Pasa el tiempo, en el año 95, Michel Didoni campeón mundial de atletismo mayores y Jefferson Pérez quedó penúltimo lugar. Sin embargo, después pasaría lo que Dios dice que es tan generoso contigo. En el 96 se cambiarían los papeles. Michel Didoni, penúltimo lugar, Jefferson Pérez, campeón olímpico. Esto significa un paso gigantesco y podríamos decir adelantado a la situación real de lo que se alcanzó. Adelantado porque simple y llanamente el país todavía no había invertido para alcanzar una medalla olímpica como la invierten los otros países. ¿Y qué pasa cuando el Chocho se da cuenta de esto? Bueno, antes de eso ya teníamos unas diferencias de opiniones. Es decir, yo venía de un proceso en los cuales tuve que crecer rápido. Mi padre fallece, de alguna manera soy el mayor en mi casa, tengo que proteger a mi familia, tengo que apoyar a mi madre, tengo que ser responsable con mis estudios. Entonces ya no era el niño adolescente de 17, 18 años, tenía que urgentemente convertirse en el hombre responsable de la casa. Entonces eso también implicó un nivel de pensamiento diferente, en los cuales ya tenía un nivel de independencia de pensamiento. Eso ocasionó diferencias con el entrenador. El entrenador aún pensaba o pretendía manejar al niño adolescente, seguirle moldeando, pero el niño adolescente ya tenía libertad de pensamiento. Entonces ahí es cuando empezamos las diferencias de opiniones. Un tipo de disciplina muy cerrada del entrenador y yo un tipo de aspiración mucho más rápido.
Entonces, después del 95, el profesor Chocho tomó la decisión de expulsarme del equipo. La federación justamente hizo un documento para evitar que particularmente la prensa opinara de que las divergencias existían. Y se hizo un documento en los cuales se manifestaba de que se llegaba a un acuerdo, inclusive Luis Chocho sugería a otro entrenador, pero eso fue solo un documento. En la realidad él tomó la decisión de expulsarme del equipo y yo asumí eso, dije, me voy del equipo, y es cuando vino mi proceso de desesperación, buscar entrenador para prepararse. Yo recuerdo cuando Jefferson Pérez se lo querían llevar a Cuba para entrenarlo y nos opusimos acremente cuando aquellos que no sabían de la cosa deportiva, que no hayan pateado una cáscara de naranja, lo querían mandar a Cuba. Cuba es un gran país en otro tipo de pruebas, en pruebas de fuerza y de potencia, pero en pruebas de largo aliento de marcha no ha tenido resultados. Luego lo quisieron enviar a México para que se entrene, para que sea cobayo de los mexicanos. Nos opusimos y logramos que se quede aquí en el país. Por contrapartida, pensamos que la idiosincrasia de nuestro pueblo lo interpretaba mejor Peña, y en el último momento de la vida deportiva de Pérez llega Peña. Y es cuando cambió totalmente mi sistema de entrenamiento. En la primera ocasión, en el primer caso, tenía a mi entrenador que era muy importante ser valiente, pelear, muy importante luchar hasta el final. En el segundo caso llega un entrenador que me dice, debes analizar a tu rival, debes analizar el clima, debes utilizar sistemas tecnológicos como pulsómetros, como protectores adecuados para que puedas ser mejor. Debes mejorar la alimentación, debes aprender a nadar, el primer entrenamiento tienes que leer estos 12 libros de psicología y planificación deportiva. Entonces el nuevo entrenador me cambia y me doy cuenta en pocos meses que se convertiría ya no en mi nuevo entrenador, sino en mi maestro, que me enseñaría no únicamente a prepararme para competir, sino para prepararme para luchar en la vida. Llegó el divorcio con Jefferson porque él necesitaba un equipo técnico para que le atendiera a él solo. Yo tenía un grupo de atletas tales como entre niños, categorías juveniles y mayores, que tenía que atenderlos, pero si me dedicaba únicamente a Jefferson Pérez, quedaban flotantes los demás y no había, porque no habíamos entrenadores especializados. Pero la transición se dio entre lo empírico y lo profesional. Vino una persona muy capacitada, creo que vino en el momento oportuno. Dios te manda señales y creo que fue una de las señales, Enrique Peña, y obviamente le comenzó a preparar a Jefferson no solamente en la parte deportiva, sino en la parte profesional. Le presionó en algún momento para que estudie, que no se salga de la universidad, que siga entrenando, pese a que Jefferson quizás en algún momento, obviamente con tanto entrenamiento, tantos viajes, pensó en dejar la universidad, pero el entrenador era primero la universidad, después tus entrenamientos. Yo creo que eso también le ayuda a formarse como ser humano. Porque un deportista que se desarrolla intelectualmente también tiene rendimiento en su deporte, porque le permite ampliar sus conocimientos, su cerebro crece en conocimiento. ¿Cómo fue tu relación con él? Enrique Peña dejó de ser entrenador para convertirse en maestro. Enrique Peña me enseñaba no solo a prepararme de una manera científica en la pista, cómo analizar al rival, cómo analizar el clima, cómo analizar las temperaturas para definir la cantidad de electrolitos a ingerir, el piso, qué tipo de piso es, asfalto, pista, es decir, un entrenamiento mucho más científico. Y además una de las cosas que él me dijo es, yo lo que aspiro contigo no es a convertirte en un campeón, sino a convertirte en un ciudadano bueno. Y creo que hizo un muy buen trabajo. Y hoy más que nunca, cuando la ciencia, la tecnología está apoyando al deporte, y ese entrenador debe de conocer de todos estos asuntos para pasárselos a su atleta. Entonces creo que fue una buena decisión desde entonces de haber contratado a Enrique Peña. Bueno, tratar de entender básicamente que el esforzarse al 100% no siempre significa hacerlo todas las cosas de manera dura todos los días. Entendí que el entrenar eficientemente significa no hacer más allá de lo que está planificado. Es decir, si el día de hoy tengo un entrenamiento de intensidad al 99%, ese entrenamiento de ese día es la intensidad del 99%. Si al día siguiente tengo un entrenamiento con una intensidad del 60%, quiere decir que lo que necesita que mi cuerpo se recupere, no debo ir más allá del 60%. Eso es trabajo eficiente. Es mucho mejor ese trabajo a que todos los días estés entrenando duro. Y es lo mismo que pasa con la vida. No todos los días es
trabajar 20, 22 horas. Hay días que trabajas menos y eso es para la familia. Bueno, como deportista debo decir que pues es un dotado, superdotado de la naturaleza. Digamos, el tipo de atletas que nacen uno en un millón. Es algo así, es tipo Indurain, el español de ciclismo, o Greg LeMond, ¿no? Atletas que son superdotados por naturaleza, fisiológicamente predispuestos, morfológicamente hechos para el deporte. Pero más importante de Jefferson Pérez es su capacidad de tolerancia al sufrimiento. Un muchacho de estación humilde que crece con muchas cosas en contra, es decir, muchas privaciones. Entonces, un muchacho que tiene una gran fortaleza mental, que es con la que recurría a la hora de las competencias fuertes. Él no se daba por vencido, había que verlo competir para ver la cara de fiera que ponía cuando estaba en momentos en que todos dolían. Él tenía la cara de una fiera peleándose contra el esfuerzo y contra los rivales.